hemos visto, porque Elías los experimentó, Elías vio el milagro, Elías vio descender fuego del cielo, como él respondió, le dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, respóndeme si aquí en Israel hay Dios. Y dice que descendió fuego y consumió todo el holocausto, las piedras, el agua, todo lo lambió, dice su palabra. No dejó ni rastro. Pero Elías estaba escuchando, porque ese es el problema. Cuando Dios calla y pensamos que porque Dios calla, nosotros ya vamos a escuchar a los demás. Hoy en día la iglesia está escuchando malas voces que están a su alrededor, que esperar el tiempo de Dios. Elías, en vez de esperar en Dios y confiar en Dios, porque si Elías hubiera clamado, Dios hubiera hecho caso, Dios hubiera hecho a esta mujer, simplemente la habrá matado. Dios se hubiera encargado de ella, para que me lo entienda. ¿Usted cree que era más poderosa que Jezabel? Jezabel era una mujer, una profetisa del diablo, dice la escritura. Pero dice que él se encontraba en la cueva y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Aún dentro del silencio, Dios va a responder. Tarde que temprano, Dios va a responder. No importa lo que hemos pasado, no importa lo que hemos sucedido, Dios va a responder. En medio de la crisis, parece que el Señor Jesús no habla. Parece, hermano, que le habla a todos, menos a usted. Parece que le habla a todos, menos a mí. En medio de la prueba, en medio de la necesidad, Dios necesita que tú seas formado. Dios necesita que tú seas edificado. ¿Cuándo dicen amén? Él necesita que tú y yo seamos quebrantados para darnos la forma que Él quiere. ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? Dios quiere formarnos, hermano. Amén. Dios quiere formarnos. Dios quiere formarnos. Dios quiere, hermanos, trabajar en nuestra vida. Dios quiere, hermano, darnos la forma que Él necesita que usted tenga. Y a veces pensamos que porque Dios está callado, ya no nos ama, ya no nos quiere, nos abandonó, nos dejó. No, eso es lo que el diablo quiere que usted crea. ¿Cuándo dicen amén? Pero usted tiene que estar confiado que aún en medio de la necesidad, Dios está con su pueblo, cual poderoso gigante. Dios está con su iglesia y Él nunca la va a abandonar, Él nunca la va a dejar, hermano, porque Él murió por usted y Él murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Cristo? Nunca piense que Dios le ha abandonado. Nunca piense que Dios le ha dejado. ¿Cuántos dicen amén? Él necesita que usted esté confiado, porque Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de mí. Y aún en medio del silencio, Él nos está hablando. Pero debemos de estar dispuestos, hermano, a escuchar. Porque a veces la iglesia, por estar enfocado en el problema, no escucha ese silbido apacible. Amén, ese pequeño silbido. Dice las palabras que había un pequeño silbido y apacible. Amén.
A veces la iglesia no lo escucha. Se cuenta, hermano, una historia dentro de un pueblo donde estaba el Señor Jesús. Y dice que Él estaba en la cruz y llegó alguien y le dijo: yo quiero tomar tu lugar. Y el Señor Jesús le dijo: bueno, cambiemos, pero con una condición. Que pase lo que pase, mires lo que mires, veas lo que veas, siempre guarde silencio. Y así pasó, y la gente pasaba y le hablaba. Pero un día llegó un hombre rico y dejó olvidada su cartera, y aquel hombre no dijo nada. Luego entró un hombre pobre y encontró la cartera y se la llevó. Luego después entró un joven que iba de viaje, y cuando estaba orándole, entra el hombre rico y le grita: ladrón. Y el hombre rico agarró a golpes al muchacho, y se escuchó una voz potente y fuerte del cielo que dijo: detente. Cuando todos se fueron, el Señor Jesús le dijo: bájate de mi lugar. Y el hombre dijo que dejó la cartera, dijo: iba a pecar por culpa o por medio de un joven. Y el hombre pobre necesitaba el dinero, y el joven que estaba ahí estaba siendo golpeado. Si me hubieras permitido que siguiera, no se hubiera ido y no se hubiera ahogado. Cuando creemos que la voluntad de Dios no es perfecta, amén, es porque Dios está cumpliendo su voluntad perfecta en nosotros. Cuando usted cree que Dios no le está haciendo a su favor, que Dios está en contra de usted, es al contrario. Dios está haciendo algo a su favor. Pero lo único que tenemos que hacer es guardar silencio. ¿Cuántos alaban a Cristo? El Señor Jesús está haciendo algo poderoso para tu vida. No solo para ti, sino para tu familia, para tus hijos. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Por qué a veces Él calla? ¿Por qué a veces Él queda en silencio? Pues la palabra del Señor Jesús nos habla, hermanos, en el libro de Mateo. Pero el Señor Jesús no le respondió palabra. Entonces se acercaron los discípulos y le rogaron al maestro diciendo: despídela, porque da voces entre nosotros. Y él respondió, dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces aquella mujer vino, dice, y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Podemos ver que esta mujer es una madre que se acercó rogando por su hija. Amén. Y hay una palabra que nos puede llamar la atención donde dice: pero el Señor Jesús no respondió palabra. No significaba que Él no iba a hacer algo. Él sabía y Él conocía la necesidad de esa mujer. Quiero decirle que Dios conoce tu necesidad. Dios conoce mi necesidad. Antes que usted clame al Señor Jesús, recuerde que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Vamos a alabar a Cristo, hermano. Pero Él quería que el nombre del Señor Jesús fuera glorificado. Aquella mujer se acercó, Dios la conocía, Dios sabía su nombre, Él conocía a su hija, que conocía su necesidad. Eso los discípulos decían: cállela, porque a lo mejor ya había fastidiado. ¿Cuántas veces el diablo te dice cállate? ¿Cuántas veces el diablo te dice desanímate? ¿Cuántas veces el diablo te dice ya no vayas? Porque hay una lucha en tu casa, porque hay una lucha en tu matrimonio, porque hay una lucha no sé en qué parte. Pero esa mujer no escuchó las voces de los que le decían: deténla, cállela, sáquela para afuera. Ella escuchaba la voz de Dios que estaba detrás del silencio. Amén. En ella había una voz que le decía: ven y ven con el maestro, porque Él te va a ayudar. Y es lo que el diablo no quiere que sepas, que aún en medio del silencio hay una respuesta.
una respuesta a tu favor. Quizás no como tú la quieras, pero es la respuesta que tú y yo necesitamos para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren esa respuesta de Dios? Quizás le pueda causar gozo, quizás le pueda causar tristeza, pero recuerde que la mejor solución es la que está en las manos del Señor Jesús. ¿Alguien le puede dar un aplauso? Muchos de nosotros, hermanos, nos hemos enfrentado a dificultades, a tiempos difíciles, y no entendemos el silencio de Dios. Pero cuando el Señor Jesús guarda el silencio, es porque Dios está trabajando, y nadie puede hacer las cosas mejores sino el Señor Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo? Nadie puede hacer las cosas mejores sino el Señor Jesús. En tiempos como este, en estos tiempos en los que estamos viviendo, no es fácil entender cuando Dios calla. Esta mujer clamaba con mucha necesidad, pero con mucha insistencia. Hermanos, quizás su crisis era grande, su hija estaba grave y cada vez quizás empeoraba una vez más. Pero cuando ella, hermano, levantó su oración, levantó su clamor al Señor Jesús, y aunque su situación era grave, ella sabía que aún en medio del silencio había una respuesta de parte de Dios. Muchas de las veces esperamos una respuesta de Dios y no comprendemos su silencio. Y llegan preguntas a nuestra mente, el enemigo lanza preguntas, dudas. ¿Será que Dios no me oye? ¿Será Dios que no me ama? ¿Será que Él me está castigando? Y empiezan a haber tantas inquietudes y conclusiones que derivan, hermano, de ese momento en el cual nos sentimos agobiados, pero necesitamos reflexionar y venir a la presencia de Dios, y ahí es lo más vamos a entender el silencio de Dios. Aún en el silencio de Dios usted puede experimentar la presencia de Dios, que quizás no habla, pero dice su palabra. Lo leímos ahorita, que ahí, hermano, estaba Dios. Aún en el silencio estaba Dios, estaba su presencia. Pero Elías no podía oír, Elías no podía entenderlo, porque el temor, hermano, el miedo se había atemorizado o se había tomado de la vida del profeta Elías. Había visto el poder de Dios. ¿Quiere que le diga algo? Es lo que ha pasado aquí. Es una iglesia que ha experimentado milagros, la presencia de Dios. Hay iglesias, hermano, que ni en un año bautizan a una persona. Y nosotros hemos experimentado en la iglesia que hay bautismos 2 veces por año. Hay iglesias que ni siquiera la gente recibe el Espíritu Santo, porque no hay manifestación de Dios, porque no hay libertad de Dios. Y nosotros aquí hemos experimentado que Dios bautiza con su Espíritu Santo. Hemos visto milagros, pero el miedo, el temor a lo que sucedió en tu vida, a lo que pasó en tu vida, nos llevó a creer que cuando Dios cayó es porque Dios nos había abandonado. Y el enemigo, hermano, lanzó una palabra y muchos de la iglesia se la creyó. Pero yo quiero decir en esta tarde que en medio del silencio, ahí está Dios. En medio de la lucha, ahí está Dios. Aunque parece que Él está callado, pero Dios está trabajando. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Señor? Es tiempo de que la iglesia, hermano, comience a escuchar. En medio del silencio, sigue confiando en el Señor Jesús. Aunque en estos tiempos son tiempos complicados y sean tiempos difíciles, somos llamados a confiar y descansar en la verdad que es Cristo Jesús. Estamos llamados, hermano, a confiar que el Dios que nosotros servimos es un Dios de poder. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado, Él simplemente cayó para ver lo que su pueblo hace. Y lo que su pueblo debe de hacer es confiar en Él, hermano, seguir orando, seguir clamando,
y esperar que en su tiempo, dice su palabra, que aunque fuere, hermano, tristeza, Él convertirá nuestro llanto en gozo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Él sabe lo que hace. En su amor, en su bondad, en su misericordia, debemos tener presentes que aunque Él está callado, Él nos lo demuestra porque nos ama, porque es bondadoso, porque es misericordioso. Debemos tener presente que el Señor Jesús todo lo sabe. Y al final cada uno de nosotros estamos en sus manos. Cada uno de nosotros somos, díganlo, somos obra de sus manos. Si te está quebrantando, Él sabe por qué lo está haciendo. Y si te quebrantó, Él sabe por qué te está formando otra vez. Quizás te está dando otra forma, pero porque está callado no quiere decir que sus manos no están moviéndose. Esta mujer sabía que Él no dijo nada, pero Él sabía que Él iba a hacer algo. ¿Sabe por qué muchas veces Dios calla? Porque a veces un pueblo no sabe escuchar. O porque muchas de las veces el Señor Jesús habla y el pueblo no lo escucha. Dice su palabra, Jehová callará mi amor. A veces calla porque nos ama y prefiere esperar para que usted pueda entender que su voluntad es perfecta. Que lo que Él está haciendo en tu vida, por más difícil que sea, Él sabe lo que está haciendo. A veces es necesario esperar en Él. Esperar en Él es una prueba de amor hacia nosotros, hermano, que somos la iglesia, que somos la novia. Pero la iglesia debe aprender a confiar completamente en su novio, en el amado, en aquel hermano que está por venir por su iglesia, aquel que está, hermano, por tocar la trompeta y dice: todo ojo le verá. Él va a levantar a su pueblo. Él quiere que escuchen, hermano, ven lo que está pasando. Hermano, pero no pongas atención en ello, pon la mirada en el Señor Jesús. Él viene por ti, Él viene por mí. No se tarda por un poco. Dice tu palabra que Él va a levantar a su pueblo, hermano. Aunque el Señor Jesús calle, aunque el Señor Jesús guarde silencio, hay gente que se va a molestar porque el Señor Jesús calla. Usted no sea como los discípulos se molestaron porque esta mujer estaba insistiendo y insistiendo. El enemigo se enoja cuando Dios calla, pero usted sigue insistiendo. ¿Sí me escuchan? Ya no voy a orar. ¿Para qué si no Dios no me responde? ¿Para qué si Dios está enojado? Dios no está enojado. Dios está callado porque Él sabe lo que está haciendo. Necesitamos una evidencia de fe. Vamos a alabar a Cristo. Y la evidencia es que Dios todavía sigue haciendo milagros. Amén. ¿Cuánto lo creen? Aunque incomodes a los demás o los demás se molesten, tú sigue confiando en el Señor Jesús. Aunque pareciera que la respuesta estaba del cielo y quizás puedan burlarse de ti, pero es necesario perseverar, porque la palabra del Señor Jesús nos enseña que el que busca halla, al que clama se le abre, y el que pide se le dará. Nadie que busque al Señor Jesús será decepcionado. Nadie que busque al Señor Jesús será avergonzado. Él ha prometido estar con nosotros, y aunque pareciera que está callado, Él está trabajando. Lo único que tenemos que hacer es perseverar, aunque Dios calle. Hay evidencia de que Dios tiene el poder. ¿Sabe cuál es esa evidencia? Nuestra fe.
experimentar algo, hermanos. Cuando tú pasas por una enfermedad que es difícil, como el cáncer, lo vives con la persona, lo experimentas. Mi confianza estaba en el Señor Jesús. Y yo le dije, Señor, tú puedes, o tú tienes el poder para sanar a mi papá. Pero también tienes el poder de tomar tu decisión. Pues para muchos saben, mi papá falleció, ¿verdad? Cuando mamá pasa por el cáncer también, le dije, Señor, haz tu voluntad. Yo pude experimentar la voz del diablo en mi vida, diciéndome, ¿y tú crees en ese Dios que no sanó a tu papá y no sanó a tu mamá? Y mi respuesta es sí. Aún así yo sigo creyendo en Dios. Aún así yo sé que Él tiene poder para sanar de cáncer. Yo sigo creyendo que el Dios que yo sirvo es verdadero. Porque aunque Él cayó, su respuesta fue de tristeza. Amén. Pero un día va a ser de gozo. ¿Sabe cuándo? Cuando se levante. Cuando dice su palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo sé que allí va a resucitar mi papá y va a resucitar mi mamá. El silencio de Dios a veces es difícil de entenderlo, pero tenga por seguro que la respuesta, cualquiera que sea, será la mejor. No permita, hermano, que el enemigo desvíe nuestra mirada. Elías corrió hacia la cueva. Hay muchos cristianos que experimentan la presencia de Dios, porque dice, ahí lo leímos, ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba la presencia. Experimentan la presencia de Dios, pero están en la cueva, porque Dios a lo mejor no ha obrado a su favor de la manera que quieren, pero es necesario salir de ahí. A lo que le estoy diciendo, que necesitamos accionar a nuestra fe. Amén. El silencio de Dios no es un tiempo en el cual debemos de desanimarnos, sino es un tiempo que se transformará en milagros. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que esta mujer expresó las mejores palabras, la mayor fuerza, su más grande confianza. Es que ella no dejó de creer, ella no renunció, ella no abandonó, ella no dejó de orar, y como resultado el Señor Jesús le otorgó la sanidad de su hija y recibió el milagro anhelado que ella tanto necesitaba. Muchas veces la iglesia se desanima y deja de venir. Yo lo digo por mí. Yo a veces no entiendo ese tipo de cristianos. Digo, Señor, ¿por qué se desaniman? ¿Por qué no vienen? Esta mujer experimentó, ella miró, pero ella conocía a su Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Nunca debemos de abandonar nuestro clamor ni nuestra oración, menos nuestra fe que está fundada en el Señor Jesús. Si Él calla, si Él queda en silencio, es porque Él está trabajando. Lo que debemos de hacer, o lo que debemos, hermano, es enseñarnos a aprender y a depender del Señor Jesús. Amén.
Él no quiere que renunciemos, Él quiere que nos postremos, nos paremos firmes y aprendamos a ser autosuficientes. Amén. Con la ayuda de su Espíritu Santo. El silencio de Dios no es que Él nos ha abandonado. El silencio de Dios es porque Él no nos ha dejado. Es una labor que Dios está haciendo en nuestra vida para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad. Amén. Para aún aquellos que nos, como aquella mujer que quiere que nos callemos, sea de testimonio para los que te rodean. Porque el silencio no nos debe de llevar a correr, sino nos debe de llevar a crecer y a fortalecer nuestra vida y nuestra confianza en el Señor Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo? Cuando esta mujer se acercó al Señor Jesús, las primeras palabras que el Señor Jesús le dijo a esta mujer, por eso le digo que no nos debemos de desanimar. Esta mujer se acercó y le dijo: Señor, dame pan. Y el Señor Jesús le respondió: ¿no sabéis que no es lícito darle el pan de los hijos a los perros? ¿Por qué? Porque esa mujer no era una mujer israelita. Sin embargo, ella no renunció, ella no se dio la media vuelta y se fue. Ella no dejó su milagro. Ella tenía una verdadera fe, una fe que la llevó a perseverar y a aguantar aún que le llamaran perro. Dentro de eso ella estaba confiada en Dios y en el poder de los milagros. Hermano, si Dios calla, es porque está haciendo algo. Y usted no se desanime porque Dios calla o porque alguien le está diciendo cállate, no. A esa mujer del Señor Jesús le dijo: no es lícito darle de comer el pan de los hijos a los perros. Y aún sin embargo, hermano, ella se mantuvo firme en la fe. Y al final, lo que parecía tristeza se convirtió en gozo. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor Jesús? Yo no sé cuál sea su necesidad. Yo le doy gracias a Dios porque yo siempre pongo atención a las predicaciones. Yo he aprendido a no ver quién está predicando. Yo he aprendido de quién está predicando. Y cuando nuestro hermano Nene habló del silencio de Dios, yo desde el jueves, el silencio de Dios, o sea, el silencio de Dios, dije: Señor, ¿qué quieres hablarnos como pueblo de Dios? Que no nos detengamos. Que aunque Él está callando, no es porque nos ha desechado como iglesia, somos una iglesia poderosa. Nos van a llamar perros. Sí, hermano. Hijos ilegítimos, porque hay gente que a veces dice: no, sí, ya están abandonados, ya Dios los dejó, ya mira, ya casi no va gente allí. Usted no ponga atención a eso. Usted ponga atención a lo que Dios está callando y por qué lo está callando. Esta mujer no se preocupó por los que le decían, porque lamentaban, porque le decían. Ella se enfocó en su milagro. Dios estaba callado, pero ella sabía que ahí estaba su milagro, que ahí estaba su respuesta. Bueno, quiero decirle, no escuche lo que está alrededor. Aquí está el Señor Jesús y aquí Él tiene su milagro. Aquí Él tiene su respuesta. Lo que tanto anhela, lo que tanto desea, está ahí donde te postres, donde le clames. Hoy viniste por una bendición.
no te vayas igual, vete con tu bendición. Porque aunque Él calle, Él está trabajando. Y el milagro lo recibiremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Alguien le puede dar un aplauso?